acuerdo al poeta francés Paul Valéry, la violencia es un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta fue la última silla que voló. No quiero más golpes en esta casa. Se acabaron los golpes en esta casa. Esta guerra se termina cuando a mí me dé la gana. Y punto. Doctora Polo, por favor, líbreme de mi hermana. Imposible. Esto es hasta que la muerte nos separe. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Polo. Katiria, tú eres la demandante. Explícame por qué demandas a tu hermana Cari y qué exiges para resolver tu caso. Bueno, como bien dijo, estoy demandando a mi hermana Cari. Ella tiene problemas de agresión. Yo exijo una orden de alejamiento y exijo tratamiento psiquiátrico para ella. El problema está en que ella es muy agresiva. ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes? Ella tiene 29 años y yo 25. Ok. Me disculpa la vestimenta. Ella es muy instigadora, muy provocadora. Vio que venía así para el show, cuando yo llegué al estudio y estaba igual. Todo empezó desde hace muchos años en Puerto Rico. Ella siempre tuvo problemas de agresión. Tuvo su pareja, se separó de la familia, se fue a vivir con su pareja. Se empezó a pelear físicamente con su pareja. Lo corrió un día a mitad del mediodía por la calle con un tenedor. Lo siguió. No sé qué hizo, convenció a la policía de que fue la culpa de él. Lo llevaron preso a él. Él estuvo Eso es lo preso. que tú piensas. Él estuvo preso un año por cuestión ¿qué le de pasa? ella. Se lo buscó. Por favor, déjame hablar. No me mandes a hablar. Yo te mando a callar cuando a mí me dé la gana. Bueno, ella... Estoy observando, sí. perdóname, porque realmente estoy anonadada. Sí. Te tengo que ser sincera. Sí. La estoy escuchando hablar y digo, pero aquí hay algo más que agresión. Sí, Me parece que aquí hay algo más que agresión. sí. A ver, continúa Un explicando. poco de celos también. No sé, dale, continúa. Bueno, nada, no obstante, yo vine para Miami. Ella quedó en Puerto Rico. Tuvo este problema con su pareja. La familia me empezó a convencer de que la trajera para acá para que ella cambiara. Vino a Miami. O sea, que la Tras mí. sacaras del ambiente de allá. Sí, que la ayudara. Ok. Ya yo tenía a mi pareja acá, la traigo para acá. Ella está estable un tiempo. Empieza a recibir tratamiento, está estable, todo parecía perfecto. Estudió, Cuando dices tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? realmente no sé, ella estaba bien. Psiquiátrico. Eso es lo que pasa psicológico. contigo, que nunca sabes lo que está pasando Psicológico, conmigo sí. y siempre te están metiendo lo que no te importa. Sí, tratamiento psicológico. Estuvo bien estable un tiempo, estudió, hizo su carrera, técnica de uñas, le iba bien. Y de buenas a primeras aparece el marido que ella había mandado preso. Llegó a Miami, Oh, volvió a vivir con ella. masoquista. Entonces, yo me quedé sorprendida, porque según yo ella se estaba recuperando. Entonces vuelven los problemas. Vuelven los problemas. O porque sea, los mala problemas porque tú te combinación. metes. Sí, Él y ella es una, son porque mala tú te combinación. metes, porque tú te doctora. metes. Ok. Por favor, Cari, déjame Porque hablar. tú te metes, Ok. por Por favor, Cari, nada. Cari, aguanta. Disculpe, favor. Déjame doctora. escuchar, por favor. Entonces, viene la combinación explosiva. Vuelven los problemas. Vuelve la agresión de ella. Ella se va con su marido, se retira a mi casa. ¿Qué pasa? Deja a este marido, se pelea con él, lo manda preso, lo deja, se busca otro marido. El nuevo marido es de aquí, de Miami, cubano, es moreno. No porque sea moreno, Racista. pero él la convence de que yo Porque soy eres racista. racista. Entonces ahí empieza el problema de ella hacia mí, la agresión hacia mí. Dice que yo soy racista, que no le acepto al marido, que le tengo celos, que estoy metida en su vida, que no soy su mamá, Por favor. que yo la quiero copiar a ella. Por favor. Cuando yo nada más Esto veo no se copia, mamita. Esto no se cuando copia. yo siempre veo el porvenir para ella. Esto ¿Me no se entiendes? copia. Ella es Siendo mayor que yo. menor que ella. Sí, yo siendo menor. Siendo tú menor Sí, que ella. sí, Que ella es la sí, hermana mayor. Sí. Ok, continúa. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona la convence de que yo le tengo celos, Él que no le me tengo convenció envidia. de nada. Un buen día ella me llama Esas son a ideas cobrarle un tuyas. dinero que ella me Espérate, debe. Cari. ¿Qué pasó? ¿Te llama qué? Ella me llama un buen día a tratar de cobrar un dinero que yo le debía. ¿Le debías un dinero? Sí, le debía un dinero, cierto. Pero yo le digo que yo no tengo cómo ir para su casa, que ella tiene que esperar. Entonces, el nuevo marido, otra combinación explosiva, la lleva a mi casa Ok. cuando ella está alterada.
Entonces ella toca la puerta de mi casa y me pregunta por mi suegro. Yo digo, mi suegro no está. Exacto, pregunté por tu suegro, no por ti. Sí, pero no es mi papá, querida, es mi suegro, no Tu mi papá. suegro, pero tú tenías que pagar mi dinero. Cari, para ahí, aguanta. No, vamos a cariar. ¿Qué pasó? Entonces yo le digo, me causó gracia, doctora, ciertamente, porque le digo, ¿para qué pregunta por mi suegro si no es mi papá? Entonces a ella le molestó. Entonces su esposo de ella me aguanta a mí, yo estando embarazada. Ah, estabas embarazada. Sí, de mi segunda niña. Pero yo no lo tengo sabía. 3 niños, un varón de 5, una niña de 3 y una bebita de 1. Entonces, él me aguanta a mí y ella me agrede, solamente porque le dije que mi suegro no estaba. ¿Te golpeó? Sí, me golpeó embarazada Pero y yo no me no pude lo sabía, defender. tú Porque sabes Sí, fue- porque que el yo hombre no te estaba sabía. agarrando, el Me estaba otro. Tú agarrando. sabías que yo no Ok. lo sabía. Entonces, tú lo sabías. ¿Cuándo Pero- pasó esto? Eso pasó alrededor de 3 años ya casi. Ella fue presa por esto, por esta razón. Su esposo actual de ella está preso por esta razón. Por ese mismo, Sí, por él ese mismo continúa acto. preso. Ok, la producción me dio a mí este expediente que contiene el récord de ella. Sí. A ella Ya tuviste le todo lo que tú pusieron estás cargos provocando. hasta de intento de homicidio. Sí, eso aparte de... Después del problema conmigo, ella tuvo otro problema con su pareja que ella trajo de Puerto Rico, ese Ok. caso. El intento de homicidio no fue contigo, No. fue con la otra persona. Sí. Contigo hubo Una agresión embarazada. agresión agravada con una víctima que está embarazada y con un arma de fuego. Aquí dice que había un arma. No de fuego, un deadly weapon. No un sé arma con qué te blanca, dieron. un arma blanca porque su esposo tenía una cuchilla. Sí, una cuchilla. y tú no tenías un taser. Y entraron a tu Ah, casa. que tú querías en que mi me casa. dieras un chuchazo, yo quedarme así como si nada. Pero estabas en mi no, casa. tú estás loca, tú estás loca. Pero yo si creo que estoy aquí en mi la casa loca me eres tengo tú. que defender. Aquí la loca eres tú. Yo en mi casa puedo tener lo Y que tú quiera. tienes que respetarme a mí porque yo soy mayor que tú. ¿Qué te Así pasa? es continuamente, doctora. Ok. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Una orden? Yo quiero una orden de restricción porque... Pero para que ella no vaya a tu casa. Pero doctora, es que no termina ahí. Se ¿Qué le pasó? ocurre mudarse al mismo edificio que yo. Hace un mes salió de la prisión. Yo estoy 5 años viviendo en un lugar estable con mi pareja y mis 3 niños. Y ella se empeña en que quiere estar cerca de mí porque yo no la quiero en mi casa Porque por la están mis agresión que sobrinos hubo ahí, antes. porque están mis sobrinos ahí. Ok. Yo quiero que pare de actuar así, doctora. ¿Alguien trajo testigos? Sí, yo traje mi testigo. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso, Cari. Cuando regresemos voy a hablar contigo. Quiero saber qué provoca esta agresión en ti. Quiero que seas sincera conmigo para ver si podemos evitar que tú vuelvas a prisión. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso.